Perfecto, vamos a ir a Evangelio de Juan, capítulo 13, y vamos a poner en pantalla, Steven, desde el versículo 2 al versículo 4. Versículo 2, capítulo 13, versículo 2 al 4. Podemos ir de 2 en 2 tal vez para no saturar la... bueno, y se cambió el fondo. ¿Sí? Dice así. Dice, ¿y cuándo cenaba? No, pongamos desde el 1, nada más para que no recordar lo que ya vimos. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora sí, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, entonces nada más para que vayamos, yo me anticipo, les voy dando ciertas respuestas o ciertas pistas de lo que deben ir guardando ahí, teniendo presente, para que sea más fácil entender. ¿Sí? Son pistas, son claves, son muy importantes. Entonces, son 3 detalles lo que el versículo 2, 3 y 4 dice que van a ocurrir en adelante, es lo que vamos a ver. ¿Sí? Recuerden lo que les expliqué hace unos minutos. Hay un propósito general, un tema general, una enseñanza general, a través de la cual nos va guiando la escena. Estamos estudiando la escena y la escena nos va guiando a través de una enseñanza general, pero vamos a ir aterrizando sobre algunos detalles, nos vamos a tener que detener en algunos detalles, es decir, nos vamos a salir de la escena general, de los eventos que están ocurriendo en la escena general, para detenernos a explicar algunos detalles. Una vez que expliquemos los detalles, nos devolvemos a la escena general y volvemos a retomar la enseñanza general. ¿Sí está claro? Ok, en estos 3 versículos que vamos a leer, hay 3 detalles. Jesús cita 3 detalles. El primero es este. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase, ese es el primer punto. Segundo, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano, ese es el segundo. Tercer punto, y que había salido de Dios y a Dios iba. Cuarto punto, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Ok, entonces, traten de ubicarse en la escena, ¿sí? Para los que nos van a ver desde casa, di muchas pistas e hice muchos comentarios antes, y bueno, no sé si me va a dar tiempo de hacerlos otra vez, pero la escena, recordar la escena es muy importante. Estamos en el lugar, en este lugar que se llama el aposento alto. Jesús está con sus discípulos y es una reunión muy importante, muy privada, muy íntima, ¿sí? Se supone, todos podríamos suponer que es una reunión en donde la comunión con Él es perfecta, pero no es así. Está llena de muchas cosas equivocadas, ¿sí? Por ejemplo, los discípulos están discutiendo sobre quién es el mejor, sobre cuál es el que va a ocupar el mejor lugar, o sobre quién es el mayor, como decía un amigo, quién es el más pipirisnal, quién es el mejor entre todos. Y Jesús, sabiendo, escuchen, voy retomando los detalles, sabiendo Jesús que venía de Dios, que a Dios iba y que todas las cosas le han sido entregadas en las manos, o sea, Él es el dueño de todo. Hay un chillido en aquel que no sé si es porque le dimos mucha ganancia, tal vez bajémosle un poquito, al mío. Hola, yo creo que dejémoslo ahí. Es decir, sabiendo Jesús que Él es el dueño de todo,
que todo ha sido puesto en las manos, que viene de Dios y que a Dios va. Él, que podía haber dicho, golpeado aquel lugar donde estaban sentados y haber dicho, basta ya muchachos, es suficiente de este desorden. Pudo haber dicho esto. Pudo haberles dicho, basta de discusiones, jóvenes, ya es suficiente, ¿sí? Pero en lugar de entrar con ellos en esta discusión, en esta situación, Jesús hace algo, ¿sí? Y aquí empieza, aquí es donde continúo con la escena general, ¿sí? Esta es parte de la escena general y la enseñanza general. Si se han dado cuenta, avanzo un poco sobre la escena general y la enseñanza que hay detrás de esa escena general, y a veces me detengo en detalles, me salgo de la escena y me detengo en detalles, luego vuelvo. En este momento voy a volver a la escena. ¿Qué es lo que quiero decir? Jesús en este instante, para cambiar el ambiente de la reunión, porque no era un buen ambiente, Jesús decide ilustrar cómo debe ser la vida de aquel que quiere servir a Dios. ¿Sí está claro? Tiene que tener presente lo que acabamos de leer. Él acaba de levantarse, de incorporarse del lugar donde estaba, quitarse el manto, dice, había salido, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. ¿Sí? Estamos entrando en esta escena. Así es que Él está ilustrando con su propia vida, y esto es algo que tiene que hacer aquella persona que quiere ser útil en su relación con Dios. ¿Qué es lo que intento decir? Que la persona que quiere ser útil, si ustedes quieren ser útiles en las manos de Dios o en su relación con Dios, antes que nada, ustedes y yo tenemos que ser un ejemplo. Sí, porfa, a mí me costó, no saben cuánto tiempo entender esto. Y no digo ahora, digo desde hace muchos años que vengo leyendo la historia y hasta ahora logro entender algunos detalles. Y esto que acabo de decir es muy importante. Jesús está ilustrando con su propia vida esto, que el que quiere ser útil tiene que ser un ejemplo, es decir, su vida debe ilustrar lo que Él está compartiendo hasta donde es posible. ¿Sí me captaron esto que acabo de decir? Lo que intento decir es que yo, voy a hablar por mí, yo debo ser de alguna forma u otra para ustedes la ilustración de cada verdad que yo comparto con ustedes. ¿Sí? Ustedes deben ser capaces de poder ver en este servidor hecho vida las verdades que intento compartir con ustedes. ¿Sí? No crean, no es sencillo. ¿Sí? Tomar este lugar, aunque sea una vez a la semana, y compartir todas estas enseñanzas, no es sencillo si ustedes piensan en lo que acabo de decir. ¿Sí me explico? Así que, en este instante, la persona que podía haber demandado todo el honor, todo el reconocimiento, toda la honra, toda la gloria, porque todas las cosas le han sido entregadas en sus manos, del cielo venía y al cielo iba, ese que podía haber demandado todo esto, dice el pasaje que se levantó, se quitó el manto, se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Ya solo esto es por demás maravilloso. ¿Sí? Pero, aunque la escena es extraordinaria, ¿sí? Nuestro entendimiento se va a quedar sin fruto si yo no hablo, si no explicamos un par de detalles locales o culturales. ¿Sí está claro? Son varios, pero nos vamos a detener solo en unos de ellos. Son detalles locales. Ya vamos a entrar en esto, pero antes de entrar en esto, volvamos a la escena general. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos volver a la escena? Porque antes de meternos en ese versículo 4, necesito recordar el versículo 2 y darle sentido
¿Por qué razón Jesús cita, antes de entrar a la escena de lavar los pies, por qué hace mención de Judas? Escuchen. Dice el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase, ¿por qué hace mención de esto? ¿Sí? Recuerden, no pierdan de vista la escena. La escena, si leemos entre líneas con mucha atención, no refleja la comunión entre los discípulos y Jesús correcta. ¿Sí? No hay la comunión que debe haber. Así es que Jesús decide ir limpiando, arreglando, corrigiendo el ambiente, sentando verdades, aclarándole a los discípulos detalles para que ellos entren en razón y vuelvan en sí. ¿Sí está claro? Y lo primero que hace es resaltar esta verdad. Antes de limpiarle los pies a los discípulos, antes de lavarle los pies, dice la Biblia que trató de poner en orden las cosas. ¿A qué me refiero? Lo primero que él resalta es que el diablo, lo acabo de leer, ya había logrado destruir la vida de Judas. ¿Sí? No que lo estaba destruyendo, no. Ya lo había destruido. Judas ya estaba destruido. No estaba en el proceso. Ahora, pregunta, ¿cómo fue esa destrucción? Bueno, tengo que decirles que esto tomó tiempo. Ok, si se dan cuenta, me acabo de salir de la escena general. Me voy a detener en Judas. Ahora vuelvo a la escena de los pies. ¿Sí? Y cuando regrese a la escena del lavado de los pies, voy a explicar los detalles locales y culturales para que esa escena tenga sentido. Si no, nuestro corazón no se va a impactar. No va a poder lograr Dios lo que quiere con esa escena. ¿Sí? Pero me estoy saliendo y me voy a detener en la vida de Judas y en lo que está ocurriendo o en lo que ocurrió con Judas. ¿Por qué? Porque eso tomó tiempo. Es decir, Judas, al igual que los otros 11, fue llamado a servir a Dios, a caminar con Dios. Él fue llamado a ser un apóstol del Señor, o sea, cualquier cosa. ¿Sí? Pero Judas cometió un error, dejó que el pecado, escuchen, por eso el título de la enseñanza de esta noche, Judas dejó que el pecado entrara en su vida y el pecado nunca, escuchen, nunca le permitió responder al llamado que Dios le hizo. Nunca. Él fue incapaz de poder responder y cumplir con su llamado por su pecado. Y no solamente no le permitió responder, porque necesito que entiendan algo. Todos los hombres que se condenan, sí, todos los hombres que en este momento están abriendo sus ojos en el infierno, todos, dice la Biblia, que se condenan porque algún tipo de pecado los retiene. Cuando una persona no le quiere entregar su vida a Cristo, no es porque no entienda cómo hacerlo, es porque hay algo que no quiere abandonar. Y eso es lo que condena a un hombre. ¿Sí está claro? A veces, bueno, hay de todo, pero a veces la gente, lo primero que dice es, no, es que no me quedó muy claro. Excusas. ¿Sí? Son excusas. El hombre no quiere venir a Dios, no es que no puede. El problema está en la voluntad, no en el entendimiento. El hombre sí comprende, toda la comprensión tiene, pero él quiere mantener algo que está equivocado en su vida, y esto es lo que lo condena. Cuando un hombre, escuchen por qué razón podemos afirmar esto con tanta firmeza, porque cuando un hombre, hablo de mí por ejemplo, cuando un hombre se da cuenta de que ya no puede con su vida, de que ya tocó fondo, aunque ese hombre sea un esclavo de todas las cosas equivocadas que ustedes se puedan imaginar, pero tocó fondo, si ese hombre en esa condición acude a Dios, busca a Dios para que lo limpie, ninguno de esos pecados va a ser un obstáculo para Dios. Dios lo va a transformar. ¿Sí? Sin duda alguna, pero si un hombre quiere retener un área equivocada de su vida,
ni Dios mismo puede cambiar aquello. ¿Sí? Si el hombre se afirma en su voluntad y en seguir en esa dirección, no puede. O sea, si la persona dice que no quiere entregarle su vida a Dios, entonces esa falta, esa conducta puede evitar que este hombre vuelva a nacer y se va a condenar. No le va a permitir, si él no le permite a Dios, si él no le permite, no le abre la puerta de su corazón a Dios, entonces ese hombre se va a perder sin duda. Ok, entonces repito, lo primero que Dios quiere resaltar es esta situación del pecado. El pecado fue destruyendo, fue minando la vida de Judas a lo largo de todo este tiempo. Ustedes se pueden imaginar, a ver, tratemos por un segundo de pensar cómo vivía Judas. Judas no tenía a Alex Sánchez a la par 16 horas al día. No, Judas tenía el testimonio perfecto de Jesús, Dios mismo. Ustedes saben cómo podía sentir uno el corazón, bueno, como lo sentimos hoy, cada vez que escuchamos una enseñanza. ¿Sí? Él estaba ahí a la par de ellos. ¿Se imaginan sus ojos, su trato, su amor, su paciencia, su misericordia? ¿Se imaginan estar expuesto a eso todo el día? ¿Se imaginan la locura en la que debe estar un hombre que piensa todos los días esto? Tengo que volver a nacer. Sí, yo sé que tengo que entregarle mi vida y no lo hace. 3 años en eso. ¿Se pueden imaginar el martirio? Tengo que entregarle mi vida, pero no puedo hacer esto. Y además pensando en entregarlo al final de estos 3 años. Y a medida que él está viviendo así, les estoy hablando de cómo vivía Judas, dice la Biblia que el pecado iba conquistando su corazón e impidiendo que él dejara entrar a Jesús a su vida. Eso es lo que estaba ocurriendo y lamentablemente Judas nunca se convirtió. Judas se perdió, ¿sí? Pero la Biblia dice que sí ocurrió algo. Entró el pecado en su vida y específicamente uno que se llama la codicia. Y me voy a detener aquí con todo propósito. La codicia empezó a destruir la vida de Judas. Ustedes no saben cuánta gente se va al infierno hoy por codiciar. ¿Codiciar qué haces? Codiciar todas las cosas que esta vida ofrece. Y por esta razón, Judas no dejó entrar al corazón a Jesús, así como hoy lo hacen muchas personas. No dejan entrar a Cristo a su corazón. Pero hay un detalle. Sigo bajando en este ejemplo. ¿Sí? Hablé de Judas, su pecado se perdió. ¿Y cuál es el pecado? Y ahora voy a seguir todavía profundizando en este detalle. ¿Saben qué es lo más triste de la codicia? Que la codicia engaña. La Biblia habla del engaño de la codicia. ¿En qué consiste este engaño? Les confirmo, la codicia engaña, pero voy a tratar de explicar en qué consiste. La codicia, vamos a explicar más o menos de qué se trata la codicia. La codicia es muy sencilla. La codicia nos permite pensar, o aparentemente nos permite desear o alcanzar algo que ustedes y yo pensamos que Dios no nos quiere dar. ¿Sí? Cada vez que ustedes se vean anhelando algo, deseando alcanzar algo, y en el fondo pensando que es porque Dios no se los quiere dar, o piensan que por alguna razón Dios no se los quiere dar, entonces empiezan a entrar en este engaño de la codicia. Ya voy a explicarlo mejor. Todos los que nos hemos convertido, ustedes y yo, a lo largo de estos 24 años ya de mi vida, yo he logrado ver, haciéndose real en mi vida, cosas que Dios ha hecho que yo nunca me imaginé que Dios podría hacer. ¿Sí? Escuchen, Dios me ha dado cosas que yo nunca me imaginé recibir. Y además ha hecho en mi vida y a través de mi vida cosas que yo nunca me imaginé que Dios pudiera hacer.
¿Sí está claro? Esto es lo que yo he recibido de Dios. ¿Sí? No me he salido de la codicia. Ok, pero aparece la codicia. ¿Codiciamos? La pregunta es, ¿codiciamos? Sí, claro que codiciamos. Codiciamos todas las cosas que la vida nos puede ofrecer, pero nada de lo que ustedes puedan alcanzar en la vida puede lograr satisfacer y hacer plenas sus vidas como Dios lo puede hacer. ¿Sí está claro? Ok, espero que me vayan siguiendo hasta allí. Y esto es lo que ha ido logrando Dios desde el día en que le entregamos nuestra vida. Ha ido en aumento su realidad en nuestra vida. Esta plenitud y satisfacción solamente ha ido en aumento. ¿Sí está claro? Ok, el hombre piensa, ¿qué es lo que intento decir? Que una cosa es lo que Dios nos está ofreciendo y otra cosa es lo que el mundo ofrece. Las cosas que Dios ofrece cuando vivimos para Él sí llenan y hacen pleno. Lo que la vida ofrece no llena ni satisface. ¿Sí? Pero el hombre piensa, estoy hablando de ustedes y yo cuando estábamos allá afuera, sin Cristo en el corazón, ustedes y yo pensábamos que si Cristo entraba en nuestra vida, Él nos iba a quitar algo. Nos iba a robar la oportunidad de alcanzar algo. ¿Sí? No hemos dejado el concepto de codicia, de querer desear o alcanzar algo que en el fondo pensamos que Dios no nos quiere dar. ¿Sí está claro? Ok. Cuando una persona rechaza a Jesús, casi siempre lo hace porque él piensa que Él le va a quitar algo. Y casi siempre aquello que él piensa que Dios le va a quitar, él piensa que hace algo por él, que lo llena, lo satisface, lo entretiene o lo hace pleno. ¿Sí? Pero escuchen eso, escuchen esto. Es cierto, cuando Jesús entra, va a quitarle algo al hombre. Pero ¿saben qué es lo que le va a quitar? Quita todo lo que está mal. Es lo único que Dios le quita. Todo lo que está mal. Eso es a lo que Jesús entra. Él empieza a transformar la vida de la persona, pero nunca cometan el error de comparar lo que Dios les puede dar, la vida que Dios nos ofrece, con cualquier otra cosa que esta vida nos pueda ofrecer o que podamos codiciar de esta vida. ¿Sí? Así es que muy listos con esto, porque ustedes pueden codiciarse ciertas cosas. Alex, a ver, como creyente yo puedo codiciar ciertas cosas. Sí, claro. Pero tienen que tener cuidado, mucho cuidado, porque ese deseo de alcanzar algo puede ser una trampa, y convertirse en una trampa y empezar a entrar en el efecto que produce la codicia. ¿Cuál es la consecuencia de la codicia? Incredulidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la codicia conduce a la incredulidad. ¿A qué me refiero? Este es el razonamiento, escuchen. Quiero algo y por otra parte no creo que Dios me lo pueda dar. ¿Cómo se llama eso? Incredulidad. ¿Sí está claro? Y por eso la codicia empieza a entrar en mi corazón. Yo dejo que la codicia empiece a entrar en mi vida porque caí en la trampa. Es verdad. A ver, Alex, a ver si entiendo. Entonces, no tengo derecho a desear salir adelante o a anhelar cosas correctas. No, sí lo tiene. Es natural. Es más, Dios los invita a que quieran prosperar económicamente, en cuanto a la educación, en cuanto a los bienes materiales, como quieran. ¿Sí? Tienen derecho a desear todo lo que ustedes se puedan, todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea de una manera justa y recta. Pero, escuchen, en el momento en que ustedes deseen algo, deseen alcanzar algo, siempre hagan esto, hagan este ejercicio, acudan a Dios. ¿Sí? Solo hagan una pausa. Es lo único que les pido. Acudan a Dios.
a buscar si es o no la voluntad de Dios aquello que están deseando. ¿Cómo se hace eso, Alex? Van a la oración y orando ustedes le pueden decir a Dios: Dios, lo único que a mí me interesa es lo que tú tienes para mí. Eso es lo que yo quiero. Si esto no es para mí, si esto no proviene de tu mano, no lo quiero. Si está entre tus planes para mi vida, entonces sí lo quiero. Pero si me va a sacar del proyecto, si no está, porque si no está en sus planes, de seguro me va a tropezar. ¿Sí está claro? Yo necesito que entiendan que Dios no es un viejillo caprichoso que no quiere darles o que retiene lo bueno. No, Dios no les retiene lo bueno a sus hijos. Es lo que dice la Biblia. ¿Sí está claro? Y lo único que les quita es lo malo. ¿Sí? Ok. Así es que, ¿qué pasa? Muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago este ejercicio? Entonces ocurre esto: la incredulidad cambia por fe. Es decir, mi fe se fortalece. ¿Sí está claro? La fe va a satisfacernos profundamente y esto no lo puede hacer la codicia. Lo que la codicia nunca hubiera podido lograr, lo hace el afirmarnos en querer hacer la voluntad de Dios. ¿Sí está claro? Por ejemplo, lástima que hoy no vinieron todos los muchachos, pero estoy seguro que Dios puede usar esto. Por ejemplo, los jóvenes, cualquiera como joven me podría decir: a ver, a mí me hubiera encantado escuchar esto, y la verdad es que sí lo escuché, quizás no de esta forma, pero sí lo escuché. Los jóvenes solteros, muchachos muy jóvenes, tienen derecho a casarse. ¿Sí? Y digo esto como un loco, porque ese derecho siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy el matrimonio es como una especie en extinción, ¿sí? Y no es tan popular entre los jóvenes, pero los jóvenes tienen derecho a casarse. Cásense, ¿sí? Tienen derecho, todos tienen derecho a esta ilusión, a alcanzar esta ilusión de casarse. Desde luego, deben saber que entrar en este proyecto es entrar en un proyecto que hoy no es tan popular, que hoy no tiene muy buena fama, que hoy está en vías de desaparecer, ¿sí? Cada vez es menos común el matrimonio, ¿sí? Pero alguien me podría preguntar, o uno de los muchachos me podría decir: pero sí es normal que los jóvenes podamos desear casarnos. Es absolutamente normal, y yo creo que es hasta necesario, ¿sí? Algunas veces este anhelo no está tan definido en el corazón de un muchacho, pero ese es el trabajo de Dios. Voy a ir explicando algunos detalles, y esto yo sé que va a quedar más claro en el corazón de aquellos que están escuchando. Pero quiero concentrarme especialmente en el caso de los jóvenes que tienen a Cristo en el corazón, que ya tomaron esta decisión de reconciliarse con Dios y profundizar en su relación con Dios, ¿sí? En ellos quiero concentrarme. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes puedan desear casarse y pueden tener toda la seguridad de que si dejan que Cristo guíe ese proyecto, que Él los acompañe, entonces ese proyecto, jóvenes, será extraordinario en sus vidas, ¿sí? Dios podrá llevarlo a un nivel que ustedes no se pueden imaginar, y hará de ustedes, de las parejas jóvenes, de matrimonios jóvenes, un testimonio que hoy toda la sociedad está necesitando. Esta sociedad que se está cayendo a pedazos, que se está desmoronando, esta sociedad necesita ver la realidad de Dios a través de matrimonios jóvenes, fuertes, estables, guiados por Dios.
¿Sí está claro? Así es que es una aspiración correcta, es lo que intento decir. Si ustedes quieren, a ver, si una pareja de muchachos quiere vivir para Cristo, si quieren servirlo y el plan de Dios es que lo hagan como matrimonio, entonces ustedes pueden tener la absoluta seguridad de que Dios está preparando a esa persona. Y aquí es donde se complican las cosas, porque cualquiera me podría decir, Alex, ¿a cuál persona? Si hay miles. ¿Sí? Es obvia la pregunta. ¿Quién es esa persona? Ok, quiero confirmarles que si ese es el plan de Dios para sus vidas, si hay un anhelo en el corazón de ustedes, jóvenes, de un día aspirar a este proyecto y Dios los guía, entonces quiero que sepan que ya esa persona existe, que ya esa persona está caminando, que ya esa persona posiblemente tenga su edad, un poco menor, un poco mayor, ¿sí? Esa persona existe, y una de las razones por las que el matrimonio puede durar todo lo que debe durar es porque él o ella esperó por la persona correcta. ¿Sí está claro? Podría contarles mi historia, pero es un poco larga y quiero avanzar, ¿sí? El punto es, si ustedes ya son creyentes, ustedes pueden tener la absoluta seguridad de que esa persona, Dios ya la tiene preparada, sin duda alguna. ¿Oyeron? Siempre y cuando esté en el plan de Dios que se casen. ¿Sí? Todo está quedando grabado. Ustedes lo pueden repasar en casa si no están entendiendo algo. Así es que si entendieron esto y son solteros, desde el día en que se convierten, deben empezar a orar por él o empezar a orar por ella. Si esto, repito, está en el plan de Dios. Desde ya tienen que orar por él o por ella. Pero les voy a pedir un favor, nada más un detalle, y es muy importante. No vayan a pensar que en ese proceso de orar por esa persona, por él o por ella, cuando ustedes vean a alguien así de esos Ken o Barbies, cuando ustedes vean a personas así sumamente atractivas que llaman su atención, que les gusta, etcétera, cosas por el estilo, no cometan el error de pensar que ustedes tienen que tomarla o tomarlo. No lo hagan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a cometer un error muy grave. ¿Cuál? No esperar la dirección o la guía de parte de Dios. Si ustedes no esperan a que Dios los guíe a esa persona, se van a equivocar. ¿Sí? Tienen que esperar a que Dios los guíe. Si esa es la persona y ustedes están determinados a seguir el consejo y a hacer lo correcto, créanme que ni aunque apareciera, ¿quién puede ser? Brad Pitt. Bueno, ya es un anciano Brad Pitt, no sé quién estará de moda hoy, pero ni aunque aparezca el más guapo de todos o la más guapa, esa muchacha o ese muchacho estará reservado para ustedes. ¿Sí está claro? Y no caigan en la trampa. No cometan el error de caer en la trampa de la codicia, porque la codicia, dice la Biblia, le arranca la vida a su poseedor. ¿Sí está claro? Dice la Biblia que lo que la codicia hace es quitarle la vida a aquel que cae en esta trampa. Es como si la codicia le fuera sacando la vida, y la persona siempre está deseando alcanzar aquello, deseando tener aquello, y eso lo carcome por dentro. ¿Sí está claro? Mientras que la persona que logra descansar en Dios, que descansa en Dios, en el Señor, ese está disfrutando su vida.
Ese no anda pensando que se la van a quitar o que tiene que correr, no importa. No importa cuáles sean las circunstancias, él no depende, no está sujeto a las circunstancias, solamente descansa en Dios. Así es que recuerden esto, cuando Dios los llama a descansar en cualquier situación, posiblemente esas circunstancias sean más adversas, un poco más difíciles o menos difíciles, no importa cuál sea la situación. Cuando ustedes, Dios los invite a descansar, ustedes se van a sorprender. ¿Por qué? Porque van a tener paz, se van a descubrir en paz, ¿sí? Van a descubrir completamente confiados en Dios. Y esto, volviendo ahora sí a Judas, esto fue lo que pasó en la vida de Judas. Así es el pecado. Escuchen, el pecado cuando entra, vuelvo al título de la enseñanza, cuando el pecado entra en la vida de un creyente, modifica por completo su comportamiento. Tienen que entender esto muy claro. Cuando una conducta equivocada entra en la vida del creyente, modifica, cambia por completo su comportamiento, le roba el proyecto de Dios, empieza a destruir el plan de Dios en la vida de esta persona. Esta es una batalla. Yo no sé si ustedes entienden esto, ¿sí? No la vemos. Ustedes no ven las balas, no ven las flechas tampoco, pero sí vemos los muertos. Sí vemos a los creyentes cayendo heridos y algunos muertos porque no volvieron. Pero heridos, ¿por qué? Porque de repente aquella persona que caminaba de alguna forma más o menos estable, ahora ya vive completamente diferente. Cambió su actitud con nosotros por completo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Entró el pecado. Y el pecado, les dije, modifica completamente el comportamiento. Y ustedes y yo nos sorprendemos, nos llama la atención. A veces ni siquiera podemos creer los alcances del pecado en la vida de un supuesto hermano, de un creyente, de un amigo del alma, de alguien que pasará con nosotros toda la eternidad, pero que aquí, en este espacio temporal, cambió por completo con nosotros. ¿Sí está claro? No lo entendemos. Que este instante en que un creyente abandona su correcta relación con Dios, ¿sí? Es, repito, una batalla. Y por esa razón, vuelvo a la escena, arriba, aposento alto, Jesús, los discípulos. Por esa razón, lo primero que Dios, o que Jesús quiere que entiendan, es que, escuchen, el pecado no es un gatito que ustedes pueden acariciar y tener en el regazo. No. El pecado es un león y en cualquier momento los va a devorar. ¿Sí está claro? Y cuando ese león puede empezar a transformar todas nuestras actitudes, entonces estamos en verdaderos problemas. Y por eso dice el pasaje que es necesario la limpieza. ¿Ven cómo todo va teniendo sentido? ¿Ven cómo vamos uniendo todos los detalles? Por eso teníamos que hacer esto. Ok, hablamos de dos detalles culturales, o de algunos detalles culturales, locales, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Voy a explicar uno, el más importante para darle sentido a esto. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? No Canaán, Caná. ¿Se acuerdan? Caná de Galilea, las bodas a las que Jesús asistió y convirtió el agua en vino. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Ok. ¿Se acuerdan de que había unas tinajas de agua a la entrada de la casa? ¿Sabe para qué eran esas tinajas? Aquí necesito explicar algo. La gente no se sentaba como estamos ustedes y yo sentados, como están ellas sentadas a la mesa. No, la gente se reclinaba sobre sus hombros. ¿Sí? No existían mesas en la época. Necesito que capten este detalle. Cuando el pasaje dice que Jesús estaba sentado, Él nunca estaba sentado como ustedes y yo estamos sentados. No existía ese concepto, una mesa en esa época. Esta última cena, pintada por este hombre Leonardo DiCaprio, le dije a alguien un día de esto.
Leonardo da Vinci, ¿se acuerdan? La última cena, este mural que encontraron allá en una capilla perdida en Italia. Ok, Leonardo pudo haber sido un genio en muchos aspectos, pero era un absoluto ignorante de la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús nunca estuvo sentado. Y no solamente no estuvo sentado a una mesa, sino que además él dibuja en aquel mural, en aquella pintura, dibuja a los discípulos como personas de tercera edad ya viejos, mayores. No, eso es un grave error y eso hace todavía más falsa esa escena. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, por favor, para que puedan ubicar la escena y por qué la necesidad del agua y la limpieza. ¿Sí? Ellos no solo no estaban sentados, sino que además eran puros muchachos, entre los 18, los 20, 21, 22 años. Esa era la edad promedio de este grupo de 12 muchachos. Y ustedes ya saben cómo son los muchachos. Cuando los muchachos llegan a un lugar, siempre llegan corriendo, siempre llegan en movimiento, jugando, siempre están activos los muchachos. ¿Sí? Y en esa época, créanme que no habían celulares, ni pantallas, ni redes sociales. Así es que ellos estaban con toda la energía concentrados en la actividad. Así que cuando estos muchachos llegaron a esta actividad, a la cena, a celebrar la Pascua, y que por cierto había sido preparada por ellos mismos, dice la Biblia que ellos de lo que se preocuparon fue de quién iba a tener el mejor lugar, de quién era el mayor, de quién iba a ser el número uno, porque ya venían en competencia. ¿Sí? Presten atención porque estoy tratando de describir el ambiente espiritual. Ya ellos venían compitiendo. Además, 3 días atrás se habían dado a la tarea de criticar a María y de criticar a Jesús por haber derrochado echado a perder aquel perfume que era carísimo sobre la cabeza y los pies de Jesús. Es increíble esto, es increíble, escuchen, esto a mí me parece... Es increíble cómo puede cambiar la actitud de un creyente, de personas tan amadas, de personas tan queridas, cómo pueden cambiar su actitud hacia Dios. Estoy hablando de ellos y estoy hablando de nosotros. Esas personas pueden cambiar hacia Él y entrar en críticas, entrar a juzgar los actos de Dios. Cuidado, no lo hagan. Cuando ustedes no entiendan una situación en sus vidas, no cometan el error de poner una sombra de duda sobre los planes o las intenciones de Dios con ustedes. No cometan ese error. ¿Sí? Solamente den gracias. Aunque no entiendan, aunque les duela, aunque produzca tristeza, no juzguen a Dios. ¿Por qué? Porque de repente ustedes se van a poder descubrir juzgando a la persona que cambió sus vidas, juzgando a la persona que los salvó, que los rescató, que transformó sus vidas, que los llevó a vivir como hoy están viviendo. ¿Sí? Así es que no lo hagan. Ellos ya estaban afectados. La pregunta es, ¿estaban en peligro? Sí, estaban en peligro. ¿Sí? Y por esa razón Jesús entró de lleno a la parte más importante. Ok, voy y vengo y no logro aterrizar. Mencioné lo de las tinajas. ¿Se acuerdan? Las tinajas de agua. Y la escena de aquella boda en Caná de Galilea. Cuando las personas llegaban a la boda, la gente al entrar se recostaba y entonces casi siempre los pies de alguien podían quedar muy cerca del rostro de alguien. ¿Sí está claro? Ellos se reclinaban sobre sus hombros y entonces los pies de la gente generalmente se reclinaban hombro con hombro, pero en los lugares donde ya estaba muy lleno o había mucha gente, era muy probable que le tocaran a uno muy cerca los pies de alguien más. ¿Sí está claro?
Eran muchachos, eran 12. ¿Sí? En full movimiento, en la flor de la juventud, sudando como ustedes no pueden imaginarse. Así es que créanme que olían. Así es que en una cena muy concurrida, o en este banquete de las bodas de Caná, era muy posible que ocurriera esto. Entonces las personas venían por el camino, venían con los pies polvorientos, sudados y todo ese tipo de cosas. Así es que llegaban a la cena o llegaban a la actividad y ocurría esto. Al entrar a la casa, la persona que nos invitaba, es como si doña Mari estuviera con un baldecito allá afuera y un jabón y un pañito y un cepillo y baigón y desinfectante. La persona que invitaba, que organizaba el evento, ¿sí?, lavaba los pies de todos sus invitados. Eso era lo que ocurría. Presten mucha atención, porfa. El anfitrión o los anfitriones lavaban los pies. ¿Para qué? Empiezo a presentar el tema. Para que hubiera un buen compañerismo. Para que el tiempo que se iban a pasar juntos se pudiera disfrutar. ¿Sí? Ese es el más básico. Voy a ir profundizando. Cuando alguien te invitaba a la casa en aquel tiempo, ¿se acuerdan del versículo? Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Es una cena. Vuelvo y repito, cuando alguien nos invitaba o invitaba a la casa, a cenar a su casa, por eso hice la alusión al versículo, porque esas palabras las dijo Jesús, es una declaración de amistad para siempre. El hecho de que ustedes llegaran a una casa siendo invitados a la cena y que el anfitrión le lavara los pies para tener un buen tiempo, ¿qué simbolizaba? Era una declaración de amistad para siempre. No pude lograr lo que quería. Cuando dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, habla de una declaración de amistad para siempre, de Dios para con nosotros. No pierdan de vista la escena. Jesús está sin el manto, con la toalla ceñida, lavando los pies. ¿Qué les está queriendo decir? Es una declaración de amistad para siempre. Él está intentando cambiar el ambiente de la reunión. Él está intentando que sea un buen compañerismo. ¿Sí? Ok, la gente no invitaba a cenar a sus casas a cualquiera, pero cuando lo hacía, era porque el invitado era muy especial, sumamente especial. A partir de ese instante, el anfitrión le estaba confirmando a su invitado que quería compartir su vida con él para siempre. ¿Sí está claro eso? Ok, cuando Jesús nos invita a compartir con él, es porque él nos declara esta amistad para siempre con nosotros. Eso es lo que está ocurriendo, lo que ocurrió con nosotros y lo que está ocurriendo con ellos. Así que llegaron los apóstoles y lo único que estaban preocupados era por quién era el mejor, quién iba a ocupar el mejor lugar, etc. Quién iba a ser el mayor, quién iba a hacer esto, lo otro. Deseos justos, porque cualquiera podría decir, bueno, es un buen deseo, es un deseo justo. Sí, pero están llenos de orgullo y llenos de vanidad, llenos de incredulidad, llenos de falta de entendimiento sobre lo que Dios quería hacer en sus vidas. Ni siquiera se imaginaban cuál era el proyecto. Y en ese momento Jesús aprovechó esta falta de urbanidad, de educación de los muchachos, y él mismo, quien debió haber sido
el honrado, el homenajeado, el exaltado, el colocado como el más importante en ese momento, el que tenía todo el derecho de llevarse todos los aplausos en ese momento. ¿Por qué? Porque todas las cosas le fueron dadas a él. ¿Sí? Él mismo, dice la Biblia, él que merecía todo, se quitó su manto, se ciñó la toalla a la cintura y empezó a lavar los pies de estos muchachos. Y al hacer esto, escuchen, mágicamente todo el ambiente empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque el ambiente estaba lleno de ignorancia. El ambiente estaba lleno de malos olores también. La última cena, esta cena pudo haber sido cualquier cosa menos un tiempo de buena comunión. No lo era. ¿Se acuerdan al principio cuando empezamos a describir el lugar, la intimidad, la privacidad? Pero al entrar en los detalles nos damos cuenta de que era cualquier cosa, eso menos un buen tiempo o una buena comunión con Dios. Y aquí voy a terminar. ¿Por qué? Porque para Jesús, para Dios, voy a hablar de nosotros ahora, para Dios lo más importante es una buena comunión con ustedes o nosotros con Él. Esta es la idea que debe quedar grabada en el corazón, ¿no? ¿Sí? Para Él, razón por la cual está lavando los pies de los discípulos, Él necesita cambiar el ambiente de la reunión porque no había una buena comunión. Necesita limpiarlos, necesita hacerles entender que son presa del pecado. ¿Sí? Que no es un gatito, es un león, ya hay uno entre ellos destruido. ¿Ven el orden de todas las ideas? Tiene un sentido lo que Jesús está haciendo, va en una dirección, busca algo. Y en este momento nos lo está haciendo entender. Para Él lo más importante es una buena comunión entre Él y nosotros. Cuando un creyente quiere tener comunión con Dios, es muy importante que el creyente examine su vida. ¿Qué intento decir? Cuando ustedes cometan una falta a cualquier hora del día, no se esperen hasta el final del día. No cometan ese error. En ese momento pidan perdón. Confiesen el error, enfrenten el error, pidan perdón y mantengan una buena comunión con Dios, porque para Dios lo más importante es una buena comunión con nosotros. ¿Sí? Recuerden la escena de ellos. Y cuando llegue, ahora sí, cuando cometan el error, pidan perdón y lleguen a sus casas al final del día, ahí en sus casas vuelvan a examinar sus vidas. Por favor, quizás algo volvió a ocurrir y llegaron en una condición en la que pudo haber interrumpido su relación con Dios, afectarla, y eso les pueda impedir profundizar en su relación con Dios esa noche, como ustedes anhelaban, o eso les puede impedir tener un correcto acercamiento a Dios antes de terminar el día. ¿Sí? Siempre hay cosas que nos afectan, siempre. El creyente que diga que no peca es un mentiroso. El creyente que diga que no tiene la tentación de pecar, que no es seducido por el pecado, está mintiendo. ¿Por qué? Porque todos los creyentes, de una forma o de otra, involuntariamente algunas veces y otras veces con toda la intención, pecamos. ¿Oyeron? Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero vengo ya de hace varias semanas atrás tratando de explicarles un detalle. ¿Cuál? No hablen mal de nadie. No hablen mal de la gente. Estamos apenas, creo, aprendiendo a no hablar mal de la gente, pero a veces uno cede a la tentación, sobre todo porque hay unos que invitan a hablar mal. Ya yo sé en qué están pensando, ¿no? Y a veces cedemos a la tentación de hablar mal de otras personas, pero no sé si entiendan esto. Cuando ustedes hablan mal de cualquier persona, ya sea las autoridades, los gobernantes, los creyentes, los amigos, los familiares,
tienen que, a la hora de hablar de todos ellos, tienen que tener mucho cuidado de no hablar mal de ellos. ¿Sí? En este momento, en este punto, la pregunta sería, Alex, en este detalle en particular de hablar mal, ¿cómo sé yo? Porque hay algunos para los que es un deporte, o sea, es su hobby, hablar mal de la gente. Ustedes no saben lo que destruye la vida de un creyente el hablar mal. No de la persona que estamos hablando. La persona de la que estamos hablando lo destruimos. Destruimos su integridad, destruimos su reputación, su nombre, su honor, etc. Pero no solamente hacemos daño de la persona a la que estamos hablando, de la persona que está escuchando, sobre todo nosotros sufrimos daño. ¿Sí? Pero escuchen esto. Y no solamente en esta área, en todas las demás. Una buena pregunta es, ¿cómo sé yo, Alex, cuando yo me estoy acercando a una victoria en esta área, por ejemplo? ¿Sí? Repito, ¿cómo sé yo, o cómo sabemos nosotros que nos estamos acercando a una victoria completa? ¿Cómo sé yo? Porque, a ver, ustedes me pueden decir, Alex, yo hablo mal todos los días de las personas, ahora solamente hablo 6 días de la semana, ya no lo hago un día. Y a ese paso posiblemente no va a terminar nunca de dejar de hablar mal. ¿Sí me explico? No funciona así. Pero la pregunta es, ok, estoy orando, yo sé que está mal esto en mi vida, yo sé que esto Dios lo tiene que limpiar. ¿Cómo sé yo qué tan lejos estoy de la victoria en esta estructura en particular? Es muy sencillo. Si ustedes están orando, porque es lo primero que tienen que hacer, acudir a Dios, naturalmente ustedes y yo no podemos tener victoria sobre ninguna de estas cosas. Es Dios quien nos tiene que dar la victoria. Pero ¿cómo sabemos cuando estamos por alcanzar la victoria y ver desaparecer de nuestra vida esta estructura? Es muy sencillo. Cuando aparece la tentación clásica de hablar mal, y ustedes van a empezar a hablar mal, ya la lengua se afila y vamos enrumbados y hasta que babeamos porque queremos hablar mal, en ese momento, escuchen, Dios siempre va a entrar en acción. Siempre. Se los estoy diciendo. ¿Sí? A partir de hoy esto no lo van a olvidar nunca. En el momento en que ustedes vayan a hablar mal, ¿cómo saben si ya está cerca la victoria? Porque todas aquellas oraciones empiezan a dar resultado. ¿Cómo? En el instante que voy a hablar mal, Dios interviene en la escena. ¿Cómo? Recordándome que no lo haga. Wow, Alex, o sea, descubriste la... No, a pesar de que es tan sencillo, así funciona. Bueno, yo siempre descubro que me siento mal y Dios me reprocha lo que estoy haciendo. Bueno, está más cerca de la victoria de lo que ustedes creen. Lo que pasa es que les falta la segunda parte. Porque yo nada hago si estoy haciendo algo malo, si sé que Dios me lo está reprochando y sigo haciendo lo malo. ¿Sí? Así nunca va a ocurrir nada. Escuchen, si en el momento en que Dios interviene y me dice que lo que estoy haciendo es lo equivocado, está mal, porque ustedes mismos le han pedido que intervenga, entonces, si Él les recuerda que no lo hagan y ustedes responden correctamente, ustedes no saben la dimensión que a partir de ese momento, si obedecen, va a alcanzar su relación con Dios. Si en la tentación aparece Dios recordándonos que no lo hagamos y ustedes no lo hacen obedeciendo a la intervención de Dios, entonces su relación con Dios va a madurar como ustedes no se imaginan que lo va a hacer. ¿Sí? Esa era la otra parte que nunca hacemos. Dios siempre aparece en la escena porque Él es fiel y Él es bueno, pero yo nunca obedezco. Si ustedes dicen que no a la primera
no a la segunda, no a la tercera, posiblemente a la número 100, Dios haya destruido la raíz de ese pecado en sus vidas para siempre y les dé una victoria absoluta. Así es que no hablen mal de nadie, va en serio, de verdad. Si hablan mal, inevitablemente ustedes se van a sentir muy mal. Siempre que hablamos mal de alguien, por ejemplo del presidente o de un gobernante o de una autoridad, no sé si entiendan esto, pero ellos ya no necesitan que alguien más hable mal de ellos. Hay demasiada gente hablando mal. Hay demasiada gente criticando, ya hay mucha gente que lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Que oremos por ellos. Es lo que hacemos todos los domingos. Para quienes se han conectado desde hace 3 años o más, es lo que hacemos todos los domingos, orar por ellos. Ahora, cualquiera me puede decir, Alex, pero ¿no te has dado cuenta de lo que está pasando? Algunos dicen que bien, otros dicen que mal. No importa. El mandamiento es orar por ellos. No importa lo que esté pasando, porque veo lo que veo que está ocurriendo, las críticas y todo esto, me doy cuenta que no tengo que criticar, sino más bien orar por ellos. ¿Sí está claro? Así es que, bueno, vamos a terminar allí. Nada más anticipándome a lo que viene la otra semana. No les voy a decir, para que vengan. Bien, vamos a terminar dando gracias a Dios por esta noche. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos y a dar gracias. Padre, queremos agradecerte, de verdad, gracias por este tiempo. Sin duda alguna, tú pudiste hablar al corazón de todos. No solamente los que están sentados escuchándome, sino yo mismo cada vez que tengo esta oportunidad, o tú me das esta oportunidad, sigo entendiendo cosas nuevas, madurando, aprendiendo y sobre todo tomando decisiones. Así es que gracias por este tiempo, las invitaciones son muchas, sigo sorprendido de descubrir, como alguien decía, detrás y debajo de cada pasaje, de cada verso, una manifestación de tu amor. Me parece increíble esta escena, a través de la cual tú vuelves a recordarnos una y otra vez que nos amas y que anhelas con todo el corazón establecer una relación personal con nosotros, una relación de amistad para siempre. Es impresionante esto. Y además de eso, nos avisas, nos pones en alerta acerca de los efectos del pecado, cómo destruye, cómo cambia nuestra vida, cómo cambian nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Y terminaste invitándonos a mantener una correcta comunión contigo, limpia, invitándonos a la limpieza, a cuidar, a no permitir que nada afecte una correcta comunión contigo, como apenas estamos empezando a entender en la escena que estamos estudiando. Gracias por esta noche. Te ruego que por favor nos lleves de regreso a casa con bien, que nos guardes en el tiempo que vamos a compartir y especialmente que prepares a lo largo de toda esta semana que viene nuestro corazón, de tal forma que al entrar por esta puerta la otra semana, nuestro corazón pueda estar sensible a todo lo que tú vas a hablarnos, a enseñarnos el próximo sábado. Por favor, gracias, y todas estas cosas te las hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Nada más les recuerdo la canastita.